Buenas tardes, ingeniero Mariano Wilmer Luján Corro. Somos el grupo D, el cual está conformado por Arteaga Villegas, Christopher Ricardo, Martínez Minchola y Omar Ángel, Requejo Díaz, Juan Carlos, Silva Vázquez, Jocelyn Lucero, Tello de la Cruz, José Jesús y Amanda Lucero Berti Zamora. A continuación vamos a presentar el diseño de nuestra cámara frigorífica para carnes, aptos para res, chancho y chorizo. Bien, nuestra cámara frigorífica para carnes y derivados se ha diseñado con una capacidad de almacenamiento de 72.800 kilogramos y se va a almacenar la carne en cajas de dimensiones de 0.6 metros de largo, 0.4 metros de ancho, 0.2 metros de altura. Estas cajas serán puestas sobre pallets europeos, los cuales tendrán 1.2 metros de ancho y 0.8 metros de altura. La capacidad que puede soportar una caja será 35 kilogramos y el número de cajas a almacenar será un total de 2.080 cajas. Los pallets que serán incluidos en la cámara frigorífica será un total de 104 pallets y serán 3 pallets por columna, con un total de 42 columnas, que tendrán una longitud de 7 metros con 7 columnas y una anchura de 6 columnas. Las dimensiones halladas son de la cámara: una longitud total de 8 metros, una anchura total de 12.2 metros y una altura total de 3.6 metros. El cálculo de la capacidad de la cámara será 126 número de pallets, cantidad de carnes y jamonadas para almacenar será 88.200 kilogramos y una capacidad de abastecimiento de la cámara será de 8 días. El volumen de la cámara será 346.73 metros cúbicos y la densidad de almacenamiento será 254.36 kilogramos sobre metro cúbico. Establecemos la temperatura exterior y interior de la cámara frigorífica. Tenemos en el mes más cálido, que es el mes de febrero, la temperatura de 26 grados Celsius. En su día, 28 de febrero a 30 grados Celsius. 0.4 por el mes más cálido más 0.6 por el día más cálido nos va a dar 28.4 grados Celsius en temperatura exterior de la cámara frigorífica y la temperatura interior de la cámara sería de 0 grados Celsius. La cámara frigorífica, los cálculos previos para poder realizar la cámara frigorífica fueron de 8 metros de longitud, de 12.20 metros de anchura y 3.6 metros de altura. Trazamos en cada punto y cada java serán puestas en pallets europeos. Cabe resaltar que esta cámara podrá almacenar carnes y derivados como es la res, el chancho y chorizo. Además, la cámara frigorífica estará situada en Pacanga para que una empresa de carnes que se encuentra en esa ciudad pueda almacenarla. Si antes recordar que tendrá una capacidad de almacenamiento de 88.200 kilogramos. Bien, continuando con la exposición, en esta hoja de Excel tenemos el calor que atraviesa cada una de las paredes. También podemos apreciar los cálculos del coeficiente global de una transferencia, la consideración que hemos tenido en los materiales, también sobre la conductividad térmica del material aislante. Bueno, en las capas del suelo, el criterio de cálculo de los espesores de los aislantes utilizados en refrigeración se limita el flujo máximo de un calor a un vapor de 8 kilocalorías H menos metros cúbicos menos M a la menos 2. El espesor sería de 42.95 milímetros. Y acá tenemos las condiciones óptimas de almacenamiento de las carnes a utilizar en la industria a proyectar. Tenemos la carne, la temperatura, la humedad relativa y el tiempo máximo. Tenemos la de res, la de chancho y chorizo. Algo importante en este hoja de Excel es el calor infiltrado o el calor que atraviesa cada una de las paredes. En este caso es para el cálculo de la potencia frigorífica. Ahí es el calor que atraviesa por la pared, por el área que ocupa esta pared.
ya sea su largo o ancho, más el calor que ocupa la pared norte por el área que ocupa esa pared. Toda la sumatoria de los calores por su área que atraviesa la cámara es el calor infiltrado, que sería el Q1. Ahora voy a hablar sobre las cargas térmicas que tendrá nuestra cámara frigorífica. Las necesidades por renovaciones técnicas de aire que está determinado por Q2 en 1. Para poder determinar la fórmula es que se realizó cálculos previos para poder reemplazar cada valor dentro de esa fórmula, ¿no? Dando un valor Q2 en 1 de 7076.59 kilocal entre día. La carga térmica debido a renovaciones equivalentes del aire Q2.2 nos dio un valor de 31.652.38 kilocal entre día. El valor total, que sería su suma de Q2 en 1 más Q2 en 2, nos dio un valor de 38.728.98 kilocal entre día. La carga térmica debida de pérdidas por refrigeración del producto y de su embalaje Q3. Primero se halló Q3 en 1, que sería la carga térmica debida a la refrigeración del producto, que hemos elegido el más predecible. En este caso fue el chorizo, que es un embutido predecible por el tiempo de vida que estará dentro de la cámara, dando un valor de 143.640 kilocal entre día. Q2, que sería el envase donde será refrigerado, nos dio un valor de 945 kilocal entre día. Q3, como dije, sería su sumatoria, dando un valor de 144.585 kilocal entre día. La carga térmica debido a las necesidades de conservación del producto, que está dado por Q4, nos dio un valor de 30.870 kilocal entre día. La carga térmica debida al calor desprendido por ventiladores, Q5, nos dio un valor de 91.071.52 kilocal entre día. La carga térmica de personal y iluminación, Q6 más Q7, nos dio un valor de 5.502.91 kilocal entre día. La carga térmica debido a las necesidades por causas diversas, Q8, nos dio un valor de 22.897.48 kilocal entre día. La carga total a evacuar dentro de nuestra cámara frigorífica, que es la sumatoria de todas ellas, nos dio un valor de 251.872.32 kilocal entre día. Y si se supone que el tiempo de funcionamiento de la instalación de la cámara es de 18 horas al día, nos dio un valor de 13.992.91 kilocal entre hora. Bien, continuando con la exposición, una vez calculado la potencia frigorífica, se convirtió. Esta es 335.829.36 kilocalorías por día. Es necesario fijar el número de horas de funcionamiento del compresor o compresores con objeto de calcular la producción efectiva horaria de los compresores. El número de horas de funcionamiento adoptado suele variar entre 18 a 20 horas por día. En el caso de cámaras de refrigeración y congelación, la potencia frigorífica requerida, suponiendo un funcionamiento de la instalación de 18 al día, será de 13.992.9 kilocalorías por hora. Después se procedió al cálculo de la temperatura del evaporador. Y acá se tuvo la diferencia de temperatura de dos tipos de evaporadores. Uno fue tubos lisos y el otro tubos con aletas. En el porcentaje de humedad relativa en 85, en tubos lisos se tuvo un 5 grados Celsius. En el tubos con aletas fue de 6 a 8 grados Celsius. La temperatura del evaporador quedará definida de la siguiente manera. Se utilizará esta fórmula donde la temperatura del evaporador se tomó como 0 y una vez reemplazándolo se obtuvo un -7 el tubo con aletas, -7 grados centígrados.
El cálculo de la temperatura del condensador quedará definida de la siguiente manera. La temperatura de condensación tiene que estar entre 10 y 15 grados centígrados por encima de la temperatura ambiente. La temperatura exterior del aire es de 28.4 y la temperatura del condensador es 40.9 grados Celsius. Bien, tenemos en esta tabla los valores determinados por interpolación utilizando las tablas termodinámicas refrigerantes R134A. En el gráfico se puede apreciar que el punto de presión determinado por el eje X y la entalpía en el eje Y, el cual está determinado que la entalpía en el punto 3 y 4 son iguales, y en 3 y 1 con los demás otros puntos son diferentes. Tenemos que en la producción frigorífica específica determinada por Q sub 0, la fórmula a utilizar es Q sub 0 igual a entalpía 1 menos entalpía 4. Reemplazando nos da el valor de 131.87 kilojoules sobre kilogramos. El caudal en peso, reemplazando en la fórmula que tenemos al costado, nos da un valor de 443.55 kilogramos por hora. En la producción frigorífica volumétrica de nuestra cámara frigorífica, reemplazando en la fórmula que tenemos al costado, nos da un resultado de 53.97. Tenemos el equivalente térmico del trabajo de compresión, el cual está determinado por la fórmula que tenemos al costado, obteniendo el valor de 1970.083. Siguiendo con el coeficiente frigorífico COP, está determinado por la fórmula que tenemos al costado y obtenemos el valor de 0.067. Con el coeficiente frigorífico referido al ciclo de Carnot, determinando la fórmula de coeficiente de Carnot, obtenemos los valores de 5.53. Siguiendo con el rendimiento económico, reemplazando, obtenemos el valor de 1%. Tenemos en la potencia frigorífica específica de la cámara, reemplazando en la fórmula, obtenemos el valor de 240.85. En la potencia indicada teórica de nuestra cámara frigorífica, reemplazando en la fórmula, obtenemos el valor de 242.85. Y por último, la potencia del condensador. Reemplazando en la fórmula que tenemos al costado, obtenemos el valor de 258.98. Muchas gracias.